Clase 10, teorema de Rolle y teorema del valor medio. El teorema de Rolle establece que si f es una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el abierto, y además f en A es igual a f en B, entonces necesariamente existe un punto C en el intervalo abierto AB en el cual f' es igual a 0. En el teorema de Rolle tenemos las siguientes hipótesis. F es continuo en el cerrado AB, f es derivable en el abierto AB y además f en A es igual a f en B. Estas tres hipótesis nos aseguran la siguiente tesis o conclusión, que existe un C en el abierto AB tal que la derivada de f en C es igual a 0. Debe quedar claro que la existencia del C es parte de la conclusión o tesis del teorema y no es una de nuestras hipótesis. Para demostrar el teorema de Rolle, observemos primero que, como f es una función continua en un intervalo cerrado AB, por el teorema de los valores extremos, la función f alcanza máximo y mínimos absolutos en el intervalo en sendos puntos x1 y x2 del mismo. Supongamos primero que nuestra función alcanza máximo y mínimo en los extremos del intervalo. Por ejemplo, podría alcanzar máximo en A y mínimo en B o viceversa. Por hipótesis, sabemos que f en A es igual a f en B. Eso nos asegura que el máximo coincide con el mínimo de nuestra función y por lo tanto la función debe ser constante en el intervalo AB. Por lo tanto, al ser una función constante, su derivada tiene que ser 0 en todo el intervalo abierto AB. Y por lo tanto, cualquier punto X del intervalo sirve como el punto C de la tesis de nuestro teorema. Si el máximo o el mínimo de la función no se alcanza en el extremo del intervalo, necesariamente se tiene que alcanzar en algún punto interior C del mismo. Y al ser f una función derivable en el intervalo abierto AB, necesariamente en el punto donde alcanza máximo o mínimo, su derivada se tiene que anular. Y entonces este punto C será el que cumple la tesis de nuestro teorema. El último caso eventualmente a analizar sería cuando la función alcanza un máximo o mínimo en un punto cuspidal, pero en este caso la derivada de la función no existe y por lo tanto viola una de nuestras hipótesis y no es entonces un caso de interés para nosotros. En esta filmina vemos una interpretación geométrica del teorema de Rolle. En la segunda gráfica vemos que la existencia del C puede no ser única. Esto quiere decir que bajo las hipótesis del teorema de Rolle puede existir más de un C donde la derivada de la función se anule en el intervalo AB. En esta filmina vemos que si alguna de las hipótesis del teorema falla, la existencia del C no se puede asegurar. Por lo tanto, para que uno pueda asegurar la existencia del C en la tesis del teorema de Rolle, las tres hipótesis se tienen que satisfacer simultáneamente. Vamos a enunciar y demostrar ahora el llamado teorema del valor medio o teorema de Lagrange, que no es más que una generalización del teorema de Rolle. El teorema del valor medio establece que si una función es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB, entonces debe existir un punto C en el intervalo abierto AB, tal que la derivada de f evaluada en C es igual a f en B menos f en A sobre B menos A. El teorema del valor medio tiene las siguientes hipótesis. F es continua en el intervalo cerrado AB y f es derivable en el intervalo abierto AB. Estas dos hipótesis nos aseguran la existencia del C en el abierto AB, para el cual f' en C es igual a f en B menos f en A sobre B menos A. Observemos que si a las hipótesis del teorema del valor medio le agregamos que f en A deba ser igual a f en B, entonces lo que obtenemos es exactamente el teorema de Rolle, porque si f de A es igual a f de B, en la tesis del teorema del valor medio, la derivada necesariamente tiene que ser nula. Por eso decimos que el teorema del valor medio
es una generalización del teorema de Rolle, o lo que es lo mismo, el teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio. Geométricamente, el teorema del valor medio se interpreta de la siguiente forma. Si f satisface las hipótesis, entonces podemos asegurar que existe un c en el intervalo abierto AB, de tal manera que la pendiente de la recta que pasa por el punto A, f de A, y el punto B, f de B, coincide con la derivada de la función en el punto C interior al intervalo abierto AB. Para demostrar el teorema, consideremos primero la recta que pasa por los puntos A, f de A y B, f de B, y llamémosla g de x. Utilizando la ecuación punto pendiente para una recta, vemos que g de x se puede expresar como f de A más f en B menos f en A sobre B menos A por x menos A. Y definimos ahora una nueva función h de x como la diferencia entre f de x y g de x. En la gráfica vemos nuestra función original f, nuestra función auxiliar g, que es la recta que pasa por los puntos A, f de A y B, f de B, y la función h definida como la diferencia entre f y g. Lo que vamos a demostrar a continuación es que la función h de x satisface las hipótesis del teorema de Rolle. Primero, la función h es continua en el intervalo cerrado AB porque la hemos definido como la diferencia de dos funciones continuas en el intervalo cerrado AB. Segundo, h es derivable en el intervalo abierto AB porque de nuevo la hemos definido como la diferencia de dos funciones derivables en el intervalo abierto AB. F es derivable en el AB por hipótesis y g es derivable en el abierto AB porque es una función polinómica. Por último, para verificar que se satisface que h en A es igual a h en B, procedemos de la siguiente forma. Evaluemos la función h en los extremos del intervalo y vemos que en ambos casos la función h toma el valor 0. Por lo tanto, h en A es igual a h en B igual a 0. Con lo cual se satisfacen las tres hipótesis del teorema de Rolle. Por lo tanto, podemos asegurar la existencia de un C en el intervalo abierto AB, tal que h' en C es igual a 0. Si ahora derivamos h y evaluamos h' en C, lo que obtenemos es que f' en C menos f en B menos f en A sobre B menos A debe ser igual a 0. Y por lo tanto, f' en C es igual a f en B menos f en A sobre B menos A, que era lo que queríamos probar. Con lo cual termina la demostración del teorema del valor medio.